Mijines, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más aquí a su video de confianza, podcast de confianza, Mijines del Multiverso. El día de hoy me acompañan dos mijines con tertulios muy bailarines, muy bailarines, van muy animados. Mi querido Poli, ¿cómo estás? Muy bien, espero que me paguen bien por mi baile. Así será, en el OnlyFans de Poli. Me acordaba de esos shows de los 90s que veíamos nosotros, donde el presentador siempre salía con un montón de bailarines. Claro. Te hagan negocio conmigo también. Claro. Todos. Y Banjito, ¿cómo estás? Muy bien. Hola con todos los y las mijinas del multiverso. Una vez más aquí reunidos. Pero falta algo, ¿no? Yo no tengo café, eso. Debe ser. Creo que es auspiciado por... No, mentira, no. Auspiciado por Ramón. Lo compramos nosotros, mijines. El día de hoy, ya que estamos... ¿Qué falta? ¿Qué falta? Enumérense. A ver, ¿cuántos mijines éramos? 1, 3, 4. Ahí está. Sigamos. Está bien. Ok. Un abrazo al Loti, donde quiera que esté. Donde quiera que esté, no. Que nos lo secuestra. No, mentira, no lo secuestra. No podemos jugar con esas cosas. No. En la infancia, mijines, ustedes saben que vivimos buenos y malos momentos. Uno de esos momentos era cuando de cumpleaños te regalaban algo. Cuando Santa Claus, los Reyes, el Niño Dios, lo que sea, el Conejo de Pascua, lo que sea que hayan creído, les traía un regalo. Uh-huh. O cuando hacías algo bien, o si eras muy consentido por cualquier otro motivo, tus papás te llevaban a la juguetería, a algún lugar, o te compraban alguna cosita, y tú poco a poco te ibas haciendo de una pequeña colección. Pero no siempre nos compraban exactamente lo que nosotros queríamos o estábamos buscando. Quiero abrir el tema del día de hoy justo con esa reflexión. Al día de hoy quiero viajar en el time machine, irnos al pasado y recordar qué juguetes o coleccionables o juegos, puede ser cómics también se vale, o no sé, películas, compras que ustedes querían y que nunca pudieron tener, quizás ahora sí, pero cosas que en ese momento que les hubiera gustado tener y que nunca les regalos de tu tío. Vamos a tener terrenos muy oscuros ahí, demasiado oscuros y tenebrosos. A ver, yo puedo comenzar porque justo me acuerdo, no me acuerdo si es mi cumpleaños 11 o 10, pero por ahí. La madre, qué específico, o sea. Es que lo tengo presente porque yo cumplo en febrero, entonces en diciembre, obviamente me habían hecho algún regalo, alguna cosa, no recuerdo exactamente, pero yo quería el Batimóvil de la serie animada. Nada más y nada menos, eso era caro para su época. Y sigue siendo caro. Claro, yo le pedí esto a mis papás y ellos como que me dijeron algo así como que no ahora, pero para tu cumpleaños sí. Entonces literalmente cada vez que nosotros íbamos en ese entonces, por alguna razón íbamos a hacer compras ahí en la Eloy Alfaro y pasando el redondel de Ciclista de Granados, ahí hay un centro comercial grande donde también había una juguetería. Entonces, claro, yo iba y prácticamente veía, ya sabía. Pero estaba ahí el juguete. Totalmente. Ya estaba direccionado. O sea, yo cuando lo encontré fue como que dije aquí. Y como íbamos ahí cada mes, tal vez cada 3 semanas. Cada 3 semanas, ajá. Entonces, claro, yo ya avisaba. O sea, a mi papá le decía, esto es lo que quiero. Y claro, mi papá seguramente habrá visto el precio y dijo, sí, no hay problema. Pero hasta me voy a acordar porque se parece a ese capítulo de Los Simpsons cuando el hombre llega y dice, ¿y el regalo? ¡Ah, sí, lo tengo en el carro! Entonces, ya para mi cumpleaños la típica, claro, mi papá trabajaba, entonces llegaba ya en la noche, esperábamos todos para el cumpleaños, el pastelito, y fue más o menos lo mismo. Entonces yo llego y le digo así como que mi regalo, y dice, ¡ah, sí, me lo olvidé! Y sale en el carro y se van. Regresa como a los 40 minutos, 1 hora, y claro, en una caja envuelta en regalo y todo, pero recuerdo que era, no era de una juguetería, era como por decirte Fibec. Entonces, claro, obviamente, yo pienso, puede ser que esté totalmente equivocado,
pero yo hago una referencia y digo, tal vez es como si ahorita ya fuera del horario y te vas a la Fibeca 24 horas, que seguramente siempre existió cuando, así como ahora, y hay una zona de juguetes, pero en esa época este tipo de juguetes eran muy populares, porque tenías no solamente la línea, sino Kenner hacía cantidades industriales de cosas que ni siquiera salían en la serie animada. Claro. Y claro, ahí me dieron una nave que no está, o sea, no, yo estoy seguro que si les cuento nada es... O sea, pero no fue el Batimóvil. Era otra cosa, era como un avión, pero no era un avión, pero camuflado, porque había un Batman que yo no tenía, que era un Batman camuflaje, pero con blanco con nieve, exacto, ya. Entonces era la nave que le correspondía a este, que a su vez se podía separar, o sea, la nave era una bestia. Sí, pero no era el Batimóvil. Pero no era el Batimóvil. Pero eso recuerdo mucho, porque claro, yo lo vi y no estuvo, o sea, no fue una decepción completa, pero sí fue como yo quería una cosa y llegó la otra. Pero nunca llegó ese Batimóvil entonces. Nunca. Y actualmente tampoco. Alguna vez tuve algún amigo que tenía uno y yo tenía en cambio, porque claro, probablemente habrá sido un año después o alguna cosa que salió Batman Forever y había el Batimóvil de Batman Forever con la lucecita, o sea, yo tenía que disparaba la cosita adelante, que se prendía las luces, que venía con el Batman original de la película, ese sí lo tuve. Y tenía las alas que las podía separar, o sea, era una bestia. Increíble. Y esta otra persona tenía el Batman de la serie animada, entonces eventualmente, como de niños, alguna vez cambiamos durante un mes o algo así. Entonces, yo tenía el otro Batimóvil. ¿Sí? Y claro, recuerdo que se sacaba, o sea, era como que te quedabas como con una navecita y tenías el otro. Pero sinceramente, no sé ahora cómo serán, porque sé que hay esta figura, la hay ahora en McFarlane. Ahí está el Batimóvil. Claro, de hecho, sigue ahorita la venta en los Batimóvil. No sé cómo será ahora, pero comparativamente, el Batman de Batman Forever era una joya y el otro era un plastiquito bien hecho. No, sí está bien hecho el de McFarlane para las figuras de 6 pulgadas. Está bien, por ser de 6 pulgadas, que son del mismo tamaño que este Stormtrooper, el Batimóvil es así, claro, casi del tamaño de la mesa. Igualito. O sea, es grande. Yo lo que te decía era la comparación, porque lo bonito del otro era, obviamente, de estilizado, es bonito, pero no, ni siquiera se recorría para que entre el Batman. Tenías que sacar la navecita esta, lo sentabas al Batman, cerrabas las alas y lo volvías a meter. En cambio, el que yo tenía alas separadas, porque ese Batimóvil de Batman Forever tenía alas que se hacían hacia atrás y con luz, eran como ametralladoras. Tenía las alas del medio, hermosas, gigantes. Yo nunca tuve los Batimóviles. La luz, y aparte tenía un botoncito que disparaba la parte de adelante. Y tenías como una manivelita en donde giraba como que la hélice del motor interno que podías ver, porque era como un cuerpo transparente, o sea, era como un diseño medio futurista. Y el diseño era hermoso. Por eso es que puedo decir que quizás no tuve el uno, pero tuve uno mucho mejor. Pero bueno, este programa se trata de decepción, de tristeza. No lo tuviste. Oye, ¿sabes de qué también se trata por lo que veo? De tener muy buena memoria. Oye, yo cuando escucho hablar sobre todo al Banjo y al Martín que no está, me preocupa lo poco que recuerdo de mi niñez, ¿verdad? Oye, pero además que él me decía de la manivela y que no sé qué, y que luego me dijo que venga al baño. Oye, pero no son recuerdos olvidados. Oye, pero en general, o sea, yo también cuando los escucho digo, quizás voy a tener Alzheimer o alguna cosa así. Estoy empezando a preocuparme mucho. No, yo tengo idea de todos los detalles y todo, me acuerdo mucho. Sí, me acuerdo cosas muy o sea, tengo recuerdos, pero muy vagos, o sea, no así de detalladísimo. Tan vivos. A ver, pero alguna cosa que... No, o sea, yo más bien estaba pensando en algo que tal vez es muy general, pero a mí siempre quise y nunca tuve, o sea, nunca lo tuve de niño. No, que es... Amigos. Que fue ilusión. Que fue el Game Boy, el Game Boy Color. O sea, yo tuve mi primer Game Boy Color ya mucho más grande. Y porque me costó ahorrar el dinero y comprármelo. Pero no es que tuviste, ¿cómo se llamaba el de Sega? A ver, no, ni siquiera el de Sega. Yo me acuerdo, y esto sí me acuerdo, que era, yo quiero un Game Boy, y había en mi juguetería. Y había otra en mi juguetería, que eso sí me acuerdo que había, que era frente al Círculo Militar. Ajá. Ya, que es la juguetería y enfrente es el local de Navidad.
y ahí diagonal queda otro local de otro tipo de... De otro tipo de diversión, ¿no? No, pero el círculo militar ahí había esas cosas. Sí, claro. También, claro. Por ahí está un museo de Star Wars. Yo Sí, aquí ahí por ahí en el museo está, exactamente. Todo queda por ahí. Entonces, me acuerdo que era época de Navidad, entonces nos llevaban allá para que escojamos, no, para que vayamos viendo qué es lo que Para quisiéramos. que le digas a Santa qué quieres. Más o básicamente, como para que para mi que papá puedas no escribir la carta. Entonces, fuimos y yo vi el Game Boy y dije, eso es lo que yo quiero. No tengo la más mínima idea cuánto costaba aquí en Ecuador, pero asumo que no costaba lo que estaba presupuestado, porque fue como que, sí, pero eso no creo que te traiga. Fue de una. Cuesta ahorita el nuevo Switch. El Switch, pero no es lo mismo que digamos, el Switch vale ahorita, o sea, el Switch 2 va a estar carísimo. Pero digamos que el Switch 1 estaba Aquí cuando en Ecuador. salió. Aquí en Ecuador. Aquí, ¿cuándo? No tengo idea. Como $800. $800. Pues te digo, pero no sería algo así. Yo me traje el Switch OLED, me traje de Estados Unidos, digamos, me costó 500. Ya, pero el Game Boy Bueno, sería algo menos, así. $400. El Game Boy no sería algo así. No creo. De ley era porque la idea es que era una consola de mano Importante. y mucho más barata. Pero como unos 300, 400. No, la verdad no tengo, o sea, es que sé No, que en pero Estados ya Unidos no. o sea, salió por $99, Ya. pero ¿cuánto eran $99 Exacto. hace 30 años? No tengo idea. Entonces, digamos que era costosito. Pues el punto es que yo lo quería, y yo me acuerdo clarito, y no ni siquiera me acuerdo qué juego tenía, yo solo sé que lo vi, y dije, esto es algo que yo quiero tener, y me muero ganas de tenerlo, entonces lo pedí, y fue como que, no, o sea, no creo, o sea, de una vez, y me cortaron las alas antes de que vuele muy alto, y me voy a dar de boca, pero tenía la ilusión de que, o sea, siempre tienes eso de que, quién sabe, capaz del día, Capaz, sí. sí, siempre, o sea, como que sí, siempre sí me iban a Y comprar. ves la cajita y Claro, resulta y que es de viene- Sporting Kittens. Y viene en la cajita. No, y de hecho estaba, o sea, yo tenía tenía algunas cosas que me iban a regalar. Entonces siempre había, qué ropita, algunas pendejadas que realmente no quieres, que te sirven, pero dentro de eso había unos juguetitos. Entonces, que un muñequito, que una cosita, y de repente había una caja que dije, este es. Nunca había tenido un Game Boy en mi vida, entonces no sabía cuánto pesaba, nada. Entonces levanto, y había definitivamente, pero eran estos que no eran Game Boy, sino era este que solo tenía Tetris. El Big Game. Que era un gris clarito, como todos amarillos, y tenía una curva en la mitad. Y yo, gracias. Ahora soy adicto al Tetris. Qué buena historia, ¿no? Parece como cuando al Bart le regalaron, en vez de regalarle el Mortal Kombat, le regalaron el juego de golf. Pero ese juego de golf se veía muy bueno, porque se lanza al parqueadero. Pero la cosa es que, o sea, estás decepcionado, pero no quieres demostrar tu decepción. Claro, porque te sientes culpable, Dices, dices, ajá, tengo que ser agradecido. Entonces fue como que, muchas gracias. Y realmente sí lo jugué mucho. O sea, Me voy a mi Pero cuarto a llorar. eso es de nosotros, porque yo he visto ahora niños malcriados, Puede pero ser, es o sea, diferente. yo jamás, eso no, nunca. O sea, No. había que, No. todo agradecías. Todo. Decías, y ya está vacío. Para que pueda poner más cosas yo. Todo le voy a dar bueno. Yo me acuerdo que a mí, por ejemplo, lo que me regalaban, que yo sinceramente no entiendo cómo agradezco, amo mucho a mis tíos, a mis tías, pero te regalaban cosas que sin sentido, o sea, ya, había gente que te regalaba un álbum de fotos. A un niño. A un niño. Para que desarrolles el hobby. Por lo menos la ropa, ya, pero una vez me regalaron una... No, tanga. No, ¿cómo se llama esto para colgar las llaves? Un Un llavero. adorno de casa para colgar las llaves. No mames, qué horrible regalo. No, a ti O sea, eso está a ti te culero. odia tu Ese tío. tío está culero. ¿no? Porque a mí, por ejemplo, me regalaban juegos de ajedrez Ya. portátiles. O los, exacto. Que son luminales y eran de este tamaño chiquitito. Claro, los típicos cool. que vienen ajedrez, las damas chinas. Exacto, que vienen. bingo, Ya, alguna cosa. ok, pero ya dices como que aquí hubo una idea. Algo querían darme. Había ¿Sabes algo. qué me sabía pasar mucho? Yo en cambio tengo una tía que, bueno, siempre yo creo que era la que me daba los mejores regalos, pero en cambio, por ejemplo, me regaló a Brainiac. Pero, ¿De dónde sacó? o sea, no es ese el problema. El problema es que yo sé que ella iba, seguramente, veía y decía, esto de ley le va a gustar a mi sobrino. Claro. Pero claro, en vez de escoger a un Batman, en vez de escoger a Superman o algo así, Pero es que a lo mejor ella se imaginaba que al ser Tal los vez, principales ya tal los vez, tenía. podría ser. Y le preguntaba al de la tienda, ¿cuál es el villano que a lo mejor no tiene? Brainiac está súper bien. sí, y claro, pero Pero bueno, claro, para ahorita un adulto. ahora, pero en Claro. ese momento, mira, No, que no, mil no. veces me
mejor, no sé, un Batman. A mí si tuviera 3 Supermanes. Claro, y me dicen un 3 cuarto. Brainiac, dame un cuarto Superman. Ok. Bueno, Puede ser. Yo también Tienes pienso otra. igual. Y claro, igual, lo mismo pasó alguna vez que me dio una figura de los Caballeros del Zodiaco. Yo soy del signo Piscis y me dio, no sé, Capricornio, creo. O sea, que también ahora diría como que qué bruto que hice con esa Es figura. que eran otros tiempos y a lo mejor como le vio medio con la rosa, pintado en la boca, dijo, si de por sí el El punto banquito es que el regalo era súper bueno. El tema era que justamente. No la atinaba. O sea, eran otros. claro, es como cuando el regalo prometido nadie quiere al rosado. ¿Qué? Pero has visto el regalo Sí, por prometido. supuesto, claro. Y el amigo peluche rosado. Del Turboman, ya, sí. Ya, eso, Pero básicamente. por ejemplo, y esto tal vez, en el tema de Caballeros del Zodiaco, y es algo también que, por ejemplo, creo que ahí quise empezar a ser coleccionista, me frustré y lo dejé para ti. Aparte es un caro los caballeros Claro. zodiacos. O sea, y eran 12. Tu problema fue que volaste muy cerca del sol y te quemaste. Y empecé, porque claro, a mí también, cuando llegó, no me acuerdo si fue mi cumpleaños, lo que sea, me regalaron como es un Capricornio. Entonces dije, ya, tengo el Capricornio, me faltan 11. O sea, ambicioso el muchachito. Obviamente son 12 caballeros, no voy a quedarme con uno. Claro. Pues dije, ok, mi cumpleaños, Navidad. A mí no me dan regalo que día del niño, esas cosas. No, cachetadas por día del niño. Claro, Cacheta de vete a jugar con tu no Game Boy. claro. No, vamos a jugar Tetris, ¿eh? Entonces, Con el Tetris te daba. entonces digo, no, pues no lo voy a lograr. Porque 6 años no voy a esperar para tener todos. No sé si en 6 años todavía los venda. No sé si pensaban eso, pero yo lo que sabía es que iba a Pero demorar no mucho. había como alguna tío que dijeras, me da buen regalo, le puedo encargar. No, yo no. Yo soy Buenas muy- calificaciones. Yo te digo, mi mamá, obviamente, ya, mi adoración y todo, siempre me compraba las cosas como para ti sería tal vez como un tianguis o algo así, porque eran Iba a estos decir, regalos que como no cuando te eran regalaron un libro de originales, pero que al final algunos se veían muy Eso bien también y quería eran hablar el yo. bazar de la esquina. Ajá. Entonces, Sí, por sí, ejemplo, sí. yo tenía 2 de los caballeros de bronce. ¿De bronce son? ¿O los Sí, los sí, los Ya. principales. Entonces tenía al cisne, pero en una escala así. O sea, Claro, nada que ver, el pero con grandote con ya con armadura, todo. Y con que se armadura. movía muy poquito. Solo movían los brazos ya. así y venía ya con todo montado. Entonces, claro, era como que el de bronce y el otro caballero que tenía no era Pegaso, era... Ah, claro, Iki. Pero igual, era el mismo, solo que pintado un poquito diferente y ya, no es como que tenía un detalle ni más. Eran bootleg. Claro, Sí, y eso trae otra, o sea, por ejemplo, para mí también fue otra frustración. Porque bueno, con los caballeros al final creo que llegué a tener como 5 Ajá. y ya. Y que ya no existen. Pero Ya yo, no los pero yo me acuerdo que teníamos un amigo en el colegio, y el Juan Francisco Capello. Él tenía todos. Qué loco. Y llegaba, o sea, no llegaba con todos, pero llevaba algunos. Un día llevaba 2. Y otro día llevaba otros. otro Entonces sí. decías, sí, tengo todos. ¿Qué está pasando en mi casa que no tengo? No, Mamá, no somos pobres. exacto, claro, somos pobres. Y a mí sí me pasaba mucho que, o sea, también me pasaba eso de que me deprimía. La vida es ser hijo del señor Capello. señor Capello quiere, Señor Capello, ¿quiere ser mi padre? no, de que My daddy. o sea, tienes familiares que todos, o sea, que tú estás en diferentes rangos Claro. de estatus económicos, por Ajá. decirlo así. Entonces, yo me acuerdo que, no me acuerdo quién fue, quisiera pensar que fue mi papá. ¿Te das cuenta que eres la base de la pirámide? Me regala un Leonardo, una tortuga ninja, Ajá. espectacular, o sea, era como que hubieran cogido el dibujo animado, lo hubieran sacado. No, los Y era, vídeos, o sea, esa era una figura preciosísima. Se veía tan bien, así como ahora se ve el skin en Warzone de los tortugas, se veía perfecta. Y tenía y las espadas entraban, salían, se las sí. podías poner en sus manos. O sea, era la figura perfecta. Ya. Entonces tenía a Leonardo. Entonces dije, ok, me faltan 3. Este ya no está tan difícil como los caballeros. Claro. Entonces comencé a pedir tortugas. Entonces luego ya me regalaba un Rafael. Que el verde ya no era el mismo.
Era un tono, Claro, un tono diferente. Era como un tono más fluorescente. Y ya no estaba tan bien pintada la máscara. Y las no me acuerdo cómo se llaman las armas, las tenía así metidas, pero no las podía sacar. Y no se movían los coditos, solo se movían los aquí de los hombritos. Entonces, ya no era igual. Y ya no eran del mismo tamaño, entonces no cuadraban. Y después me dieron un Donatello de las figuras mini, creo que eran, porque eran como de este tamaño. Y no hacía nada. Pero para ojos de tu familia tenías ya 3, solo Tenía 3, entonces me faltaba uno. Y me regalan un Miguel Ángel. Del tamaño del caballero que tú dices. Era un Miguel Ángel de este vuelo. De un verde. O sea, pero que no sé, o sea, era un verde casi amarillo ya. Ya verde no era ese, fue madre. O sea, tenía hepatitis así la tortuga. Y lo que tenía es que le podías abrir el caparazón y podías meter Guardar cosas, guardar cosas, porque era enorme. Pero entonces, a ojos de mi madre, yo ya tenía mis 4 tortugas. Pero evidentemente no eran 4 tortugas. Eran una mochila, un mini muñeco, un muñeco que compraron en el bazar, y mi tortuga Leonardo, que ya le había perdido una de las dos. No eran 4 tortugas, eran 4 representaciones de los niveles socioeconómicos de la familia, claro. Yo, pasaba ahorita que hablas de muchísimo. tortugas, a mí en cambio lo que me pasaba era diferente. En la época de tortugas igual, todo el mundo, a mí en esa Navidad, seguramente era, ¿qué le gusta a tu hijo? Tortugas. Pero Una tortuga de verdad. misma historia, man. Me tocó, yo ahí tuve la jirafa basquetbolista, que sé que tiene un nombre. Hotshot. Tuve a Pandacan, ¿Ya? tuve a la tortuga robótica. Y Ya. Metalhead. Metalhead. Pero claro, obviamente no importaba. O sea, yo tenía a Miguel Ángel, que fue el que le pedí a mis papás o lo que sea. Oye, pero, perdón, ¿esa jirafa no es la más, pero es interesante ahora- hoy por hoy? Ahora ya. O sea, si no, la ahorita encuentras no. por ahí, está interesante. Pero eso te digo, entonces, claro, yo no me importaba. Yo me armaba ahí en mi universo, era Ajá. como que. ¿Sabes qué funciona? Esta jirafa es Donatello, decías. Sí. No tanto así, Ah, pero no Yo, por ejemplo, importaba. en todas mis historias, algo le había pasado a Miguel Ángel, Exacto. porque era enorme. Y a Donatello. La fórmula al revés. Claro, era algo que les habían echado. Y en tus historias era, ¿por qué no están mis hermanos? Llamaré a mis 3 amigos. Exacto, para mí era todo de Last Running, man. O sea, Miguel Ángel solo contra el mundo. No, adelantado los la otros, época. los otros no eran sus amigos. eran los villanos. Ok. Entonces, claro, era Miguel Ángel se batía con todo. Pero a mí sí me pasó mucho que el bootleg o estos muñecos de bazar irrumpían con mis ilusiones de tener estos muñecos que veías que eran espectaculares. O sea, Claro. y los Power Rangers que se cambiaban del casco a la cabeza. Ajá, sí. Tuve uno original, me lo rompió un primo, pues mi tía me dijo, Te darme un compenso. escándalo. Pues me dijo, no, ¿Pero te cuál no. tenías? Tenía el rojo, tenía el Jason. El Jason. O sea, tenía 3, no me acuerdo cuáles 3 tenía, porque no tenía las mujeres, tenía los 3 hombres. ¿Quieres que te cuente? Perdón que te interrumpa, pero yo tenía al de color negro, Ajá. pero cuando se transformaba era Jason la cualquiera. Eran otras épocas. Era otro Power Ranger. Cabres al negro. No, era claro, No, pero es que la a lo misma cabeza random. no, pero es que a lo mejor tenías al Adam, porque después cambia. Pero ya después, después. ya no eran. No, de los originales. No, pero por ejemplo, yo tenía mi Ranger negro. De hecho, era estoy que seguro. era el asiático. Adam. Ya, sí, ya, no me acuerdo yo cómo. no. Yo estoy seguro Que había un error. que igual había Jason en Pink. Porque era lo mismo, ¿me Sí, entiendes? sí, O sea, eso te iba a decir. venían todos, era como que solo les cambiaban el Ajá. color. ¿Quién se va a dar cuenta? Claro, son juguetes para niños. Te digo- Tales porquerías. Mi tía dice, no, o sea, no, vete, escándalo, todo va a estar bien, solo es un muñeco, yo te lo voy a comprar. Pero claro, me compré esos que venían en funda plástica, en bolsa de plástico, que vienen garapadas del cartón arriba. Y arriba venía Mighty Morphin Power Rangers, las tortugas ninja, Sí. Batman, Superman. Claro, Mighty entonces, Morphin Justice el que League. yo tenías que, solo le hacías una cosita así, cambiaba de cabeza. Este tenías que abrirle, le dabas la vuelta, no te daba bien la vuelta. Entonces, Me daba incómodamente. y era como que un rojo, no era el rojo. Entonces, Era naranja. estos muñecos de bazar arruinaron, o sea, a mí me arruinaron muchas experiencias. Fíjate, y ahora
también coleccionables, No, o sea, codiciados, ¿eh? Y creo que tienen algo muy especial, porque como no es algo que guardes, o sea, o que lo atesores, Ujú. no vas a encontrar mucha gente. Por ejemplo, ¿quién puede ser que tenga en este momento la colección completa de los Power Rangers de esos bootleg que no son del color correcto? Sí, No ¿no? había ver. ¿Cómo se llamaban los típicos soldados Arbusto Los verdes. 23? Los verdecitos. Los Power Rangers. Putty Patrol se Ya, llama. los Putty Patrol. Yo tenía un Putty Patrol. Obviamente, Ujú. estos Original. No, pues, De bazar. que venían. Entonces venían Ya. 3 Putty Patrol Y un Power Ranger. Un Power Ranger. Claro. Pero claro, tenían los villanos. Y después en algún momento, como eran de mala calidad, se desarmaban. Lo que hacía era hacer Frankenstein. Entonces les armaba con, a ver, este tiene buena la una parte, este tiene pintada otra parte, así. Y armaba ahí. Yo en cambio, Putos villanos. Power Rangers, el verde, como saben, era mi obsesión. Creo que ya lo había contado que siempre quise tener el verde en cualquiera de sus formas porque yo vivía cerca de la frontera de Estados Unidos y cuando salió Power Rangers en Estados Unidos, si en México y en Latinoamérica y acá en Ecuador fue una locura, en Estados Unidos ibas a las jugueterías y se veía vacía la parte de Power Rangers. O sea, era una locura que yo no he vuelto a ver Loco. con nada parecido, ¿no? Tú que vivías en el norte. Exactamente. Y yo tenía al Billy, que no me gustaba mucho, o sea, pero era el que me pudieron conseguir. Quería el rojo, no había el rojo. Quería al Tommy, imposible de conseguir No, el Tommy, no. o sea, y de ahí los swords, ¿no? Quería el Dragon Sword, evidentemente jamás tuve el Dragon Sword. De los chiquitos que se cambiaban la cabeza, esos llegué a tener, no tuve ninguno de los originales porque simplemente no había. Claro, no, y los que tenía yo seguramente no eran ningún original. No había. Pero había los que, había los que funcionaban. Claro. Igual de Los bien. triple ¿Por qué? A. Los triple A, exactamente. Y esos eran los que yo tenía. Porque esa era otra cosa. O sea, aquí Ecuador, ¿qué llegaba? O sea, También estaba difícil, me imagino. o sea, estoy seguro que era complicadísimo. Entonces, a ver, yo por ejemplo, eso sí, de chiquito nunca fue como que, este no es el original. Saber cuál es el Claro, original, claro. con que funcione bien y yo pueda echarle y jugarle, es súper bien. Exactamente. Y a la fecha, o sea, el Power Ranger verde, bueno, nunca me lo compraron, nunca lo pude tener ese. Ahora tengo otras versiones, pero así uno vintage de esa época, todavía está ahí como que en mi ¿Y lista. cuál fue tu trauma infantil de no haber recibido qué? El Power Ranger verde a mí siempre me obsesionó. Nunca, yo que Ya llevo- tienes hasta la espada. flauta. pero eso fue ahora, o sea, ahora tú me regalaste el casco, Y eso ya, fue ya no ahora. es lo mismo. No es exacto, o sea, a mí me hubiera gustado tenerlo Tienes que conseguirte la jurado. pijama, Totalmente. te pones el casco y la flauta, ¿ya? Y ya, claro, exactamente. Me voy a sentar por y me voy por mi hija así a la escuela, exactamente. No, ¡Qué cool, güey! claro, hasta que tu hija dice, te pone a llorar. De decepción. Claro, Pero bueno, nunca tuve ese. por eso no tengo amigos en la escuela. Gracias, papá. Yo consolas de videojuegos siempre quise, obviamente nunca me compraron, ni siquiera el tema de que era caro, sino el tema de que supuestamente eran muy malas para tu Por ejemplo, a mí, vista, que atención. te digo, nunca me compraron Que eran del Game Boy. diablo. Yo tenía como una historia parecida a la tuya de los Batman. A mí nunca me compraron el Game Boy, pero cuando salió el Super Nintendo, no cuando salió, tal vez fue un año después, todavía se vendía en la juguetería Ujú. y volví. Quiero ese Super Nintendo. Y mi papá otra vez me dijo así como que, Es hora de comprarle otra. buena suerte, hijo. Te voy a comprar una máquina de Tetris, Pepa. Pedí eso y un libro de fútbol, me acuerdo clarito. Y me compra el libro de fútbol ese rato y dije, bueno, no me compré el Super Nintendo, pero ya pasé la decepción del Game Boy, ya no me voy a hacer ilusiones. Claro. Y no lo esperé. Y ya para esas épocas ya no vivía mi papá con nosotros, entonces mi papá llegaba el día de Navidad, nos daba nuestros regalos y como que, bye, me voy con mi verdadera familia. Y se iba, y no es verdad, te quiero mucho. Entonces, llega y me da la caja y me acuerdo clarito, me ha comprado, o sea, me compró el Super Nintendo y un juego de fútbol. Entonces, la caja, o sea, se veía el embalado, se veía así como un montecito. Dije, esto no es una caja, esto no es una caja. Qué cool. No, yo dije, esto no es, o sea, esto es otra cosa. Ajá, ajá. Porque no se veía como una caja cuadrada, como debería. Sí, tenía el Pero montoncito ahí. abro. Y claro, y era 2 juegos de Super Nintendo. Qué impresión. O sea, el Super Nintendo que venían con 2 controles en ese tiempo. Claro. No como ahora que son chos verga. Exacto. Fue, o O sea, sea, ahí sí fue como el niñito ese del video de Nintendo 64. Aquí Super y Nintendo. me volví el niño más popular de todo el barrio.
vivían metidos en mi casa porque yo era el único que tenía Super Nintendo. O sea, los videojuegos, al contrario, te hacen más. Pero luego pasó que, o sea, mi papá siempre dijo que me comenzó a invadir en la escuela desde que él me compró el Super Nintendo. Y desde ahí odia las consolas. Tanto así que después de muchos días yo ya me compro las propias consolas. Íbamos a pasar los fines de semana de mi papá. Yo me había comprado un Xbox. Tenía mi Xbox, pues lo llevé para jugar con mis hermanos. Llevé, lo conecté, jugamos todo el fin de semana. El día domingo de todas mis huevas, me llevé y guardé. El siguiente lunes o martes la tele no prendía. Y fue por culpa del Xbox. Hasta el sol de mi papá sigue diciendo, vos llegaste y conectaste esta huevada y me dañaste mi televisión. Claro, no pudo haber sido los altos y bajos de voltaje, sino... Siempre va a ser culpa de esa cosa. Pero tuve mi Super Nintendo. Esa fue mi final feliz, digamos, de que no tuve mi Game. Ok, se redimió de alguna manera la familia al respecto. O sea, mi papá, porque no tengo, o sea, ni siquiera mi mamá sabía que me estaba regalando eso. Ok. Pero más creo que era una cosa de papá ausente, un regalo. Que valga. Oye, pero recibir el Super Nintendo así me parece espectacular. O sea, por ejemplo, este recuerdo sí lo tengo así tan detallado como este man y sus manivelas. Ajá. Porque fue una cosa que me impactó tanto, porque no le esperaba, estaba seguro de que no iba a llegar. Y de repente abrir y fue como... Y la primera fue, también es para tu hermana. Y mi hermana así como, yo no pedí esa mierda. Pero las mujeres no, pero tus hermanos, tu hermano sigue siendo muy vicioso. Sí, pero por ejemplo, yo vivía solo con mi hermana. Sí. Solo éramos los dos, entonces ella jugaba Mario conmigo. Pero medio que con el control desconectado. Claro. Oye, yo tengo una anécdota parecida, a ver por qué, pero de un amigo en común. Se llama, no sé si decir su nombre, porque tiene un alto mando en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Entonces, este amigo. En la federación de otro país. De otro país. De Rusia. Bueno, le pidió a sus papás el PlayStation y el PlayStation, por favor, regálame el primero, ¿no? Y tengo entendido que aquí en Ecuador había como esas consolas chinas. PlayStation. El PlayStation. Y entonces, en Navidad, como que le dijeron, claro, hijo, no era Santa Claus, sino los papás, aquí está lo que pediste. Y lo abre, y era el PlayStation. Entonces fue así como, porque él sí tenía, ahí fue al revés, o sea, parecido, pero al revés. Porque él sabía que sí se lo iban a comprar. Pero entiendo que los papás eran tan poco informados al respecto de los videojuegos que de repente le... Es que yo me imagino una situación similar a lo que estamos conversando. Ellos llegaron, vieron y dijeron, no hay, porque no es que conseguías. O sea, si cuando igual compraste el Xbox en el bosque, en un lugar donde se supone que venden y me tocó estar ahí como 3 días antes, pero sí tienen, no. Pero verá que yo ya vengo a comprar. Entonces, pero sí tienen, no. No, porque el sufrimiento es porque ya me había pasado una vez porque con mi mamá, vamos a que me ayudes a comprar. Y llegamos y ya no había. Entonces, aquí viste la frustración. Entonces, claro, mi mamá, en ese caso, ¿qué es lo que hubiera hecho sola? Hubiera dicho, bueno, ¿y qué tiene? Claro. O sea, mire, no tengo, pero tengo este que es igualito. Que puede jugar Tetris. Y le sale hasta más barato. Que eso, por ejemplo, ahora ha cambiado porque creo que la gente que vende es más como nosotros. Entonces, está más metida en eso. No nos darían eso. No, entonces, nadie que conozca lo que nosotros diría el PlayStation es lo mismo que un PlayStation. No. Pero en ese tiempo leer la juguetería era un max. Pero ¿sabes en qué sí pasa en las computadoras? Y por eso, o sea, esto, ahorita sacando sinceramente a colación de tener un lugar en donde puedas ir a comprar con confianza. Porque a mí me pasa todo el tiempo que colegas que son médicos que no saben nada de computadoras terminan comprando, y claro, yo soy el que de una le pregunto al poli. Y le digo, oye, se quiere comprar una Mac 1. Y ¿pero para qué se va a comprar eso? Si eso no le va a servir de nada. Y yo así, no sé, porque es Mac y las Mac se supone que son eternas. Entonces no sabes. Entonces, claro, hay gente que va eternas por una cosa de oficina. Porque claro, el médico no es que necesita, o sea, no son gamers ni nada de esto. Entonces, o bien, si tiene el presupuesto, le venden la ultima opción de la mejor, o la otra te dan una que, ¿sabes? O sea, una iCore 2. Ya ven, pregúntenle al poli o vayan a Nomad
Madaware. Claro, por favor. No me pregunten, a mí me ganó Madaware. No Madaware, por favor. No, y pasa, o sea, que es nada que ver con esto de los cohetes, pero a un tío mío le pasó esto, que no sé por qué, estaba en un comandato, en un lugar de estos. Le dijeron, estaba en promoción una computadora, y le dijeron, llévese, porque esto es una le vendieron como una inversión. Usted la compra. Nunca compré una compu ahí. Claro, pero te la vende. Claro. Y luego le dijeron, no, y usted la puede vender al mismo, más cara la puede vender enseguidita, Porque está con descuento. porque estaba con descuento. Evidentemente nunca la pudo vender, estaba en la compu, se la terminó endosando a mi madre. Y cuando llegó esta computadora a la casa, lo mismo que en vez de que esta vez ya estaba comprada, yo solo abrí esta huevada y dije, no vale Habría para nada. ese, claro. O sea, hubiera sido Usaba Windows 3.1, así. digo, para eso te comprabas un Polystation. Claro. Claro, pero justo con esto, para cerrar este temita de que metimos de intermedio, a mi mamá le iban a hacer eso. Una vez mi mamá me dijo, mijito, ya me voy a cambiar el celular porque aquí me están ofreciendo con descuento que ni sé qué, que ni sé cuánto. Entonces, claro, una tontera que en el marketplace de Facebook costaba $180, le querían embaucar en 400, en 300, pero supuestamente que con este iba a poder hacer todo lo que hace. Pero Claro, te venden el celular que mi mamá tenía puede hacer lo que hace. El problema no es el hardware. Es el que usa. Toda tu pobre madre no te va a saber cómo se usa. Claro, entonces, claro, por ejemplo, ahí yo le acompañé. De hecho, yo compré un teléfono más moderno, más grande, porque, claro, la añoranza de mi mamá es poder hacer lo que nosotros hacemos con el celular. O sea, es que yo quiero mandar fotos, es que yo quiero hacer esto. Ahora ya ha mejorado mucho, pero claro, ya te quedas con esa línea de Android. Entonces sería criminal cambiarle a mi mamá un iPhone. Claro, no. El sistema operativo es complejo, No, o sea, para ella, difícil, diferente. Eso es difícil cambiarse. Claro. Que sí pasa. Sí, eso sí pasa mucho. Pero, ¿qué les iba a decir? ¿Tú tuviste carro a control remoto alguna vez? Esa es una. Y eso, tenemos, el banco tenemos una deuda con el banco. Sí. Güey. Porque esto hablamos hace mucho tiempo. Yo alguna vez tuve un carro con control remoto que me regaló mi papá, que era un Porsche. Hermosísimo. Ok, ajá. Y el primer día que porque me lo regala, pero estaba él, mi tío, y los dos eran adultos jóvenes. Entonces, emocionados, se pusieron a jugar ellos. En vez de darme a mí el juguete. Entonces, en la noche de Navidad, mi tío y mi papá, así con los carros. Ajá. Pero mi papá compró dos, uno para mí y uno para mi hermano. No vivía conmigo, pero lo tenía ya. Entonces, desempacó los dos y se puso a jugar. Me lo dan en la noche finalmente, lo pude jugar un ratito. Y al siguiente día me voy al parquecito, al parque que había ahí en mi barrio, y juego, y había un charco de agua, y decido mandarlo por el charco de agua, y entró y no salió nunca. Claro. Y se acabó. Así, ese fue todo el carro con remoto. Entonces es un trauma que también tengo. De los. Y aparte yo siempre quise estos que se veían. Estos como Monster Truck. Hay que caminar sobre el agua, la nieve, mira. Y los que te dicen estos que... ¿Cómo es? Terrenator. Terrenator. Siempre, o sea, quise tener de esos. Aquí no había el Ricochet. Eso te iba a decir, el Ricochet. Yo tuve. ¿Tú tuviste? No, Ya. eso nunca tuve, siempre quise. Ese que tenía Era las como tres llantas, no, y como podía doble. girar. Ajá, Claro, Sí, sí. tuve Entonces, yo siempre quise tener de eso. Nunca tuve, y nunca más llevé a mi vida, y ahí murió, o sea, y ahí murió el sueño. Entonces ya de adulto, y esto pasó, ya me sido hace unos 10 años, o sea, Siquiera. que le dije, quiero un carro con control remoto, y me dijo, compremos, esta Navidad nos vamos y nos compramos. Al banco. Y no nos Sí, compraba. y hasta el sol de hoy Pero es que compramos verás, carros. ¿no? yo fui y un día. Aparte ya no sabría qué fui comprar. y Es que compré una Navidad- pista. Ok. Pero de estas que son para aplastar con el... Sí. Entonces, claro, creo que armamos en tu casa, o no sé dónde fue, No, pero claro. o en mi casa armamos una pista súper chévere. Como compré 3 diferentes, armamos y jugamos. Pero obviamente se te pasa de bueno. Claro, porque es el botoncito. Entonces ahí fue que dijimos esto. Y yo todos los años que voy a buscar, siempre hay una opción, pero nunca es como la definitiva. Por ejemplo, el año anterior le escribo y le digo, mira, están los de Mario Kart, Pero unos más. Unos ¿Los grandes? Ya, sí. pero a control remoto. Sí, Entonces, sí. pero claro, siempre me queda la duda de si en realidad van a hacer lo que en realidad esperamos. Es que yo creo que necesitan No. comprarse un. Y ahora hay Terrenator. profesionales, o sea, y ahora hay Claro. profesionales, son carísimos, $700, $800. Pero no, o sea, yo quiero es un Terrenator, quiero... Exacto, quieres poderlo meter en el lodo, aquí abajo, en la. Y voy a jugar una sola vez. Seguramente. Nunca Pero, lo voy a ¿por qué no nos buscar. pasó con las pistolas de estas Las de... pistolas Nerf. Ah, Tengo dos ahorita, que a veces sí las saco para disparar a Daniela. para echar balas? Claro. Pero a veces comienzo a poner cosas, y comienzo a disparar. Pero no juego todo el tiempo. Pero sí, pero es una obsesión igual que me quedó.
Pero ¿sabes algo que sí? Y antes de que me acaben el tema, por si acaso, que yo siempre quise y nunca tuve, nunca supe que, o sea, nunca tuve la opción siquiera de llegar cerca de conseguirlo, es esta grabadorcita que usaba la de mi pobre angelito. Ah, todo el mundo queríamos esa madre. No me acuerdo ni cómo se llamaba. Ya te digo, era una Casio. La grabadora Una con Casio. la de la 2. Una filmadora. No, es una grabadora. Una grabadora de 2. Ah, no, eso no. Que grababa la voz y distorsionaba. Qué cosa tan maravillosa, ¿no? Increíble. Porque en la primera película, por ejemplo, cuando llega el repartidor de pizzas del man, play y pausa de la película. Pero en la 2 tiene esta grabadora, que es una grabadora de voz. Entonces él graba escenas de una película y luego las reproduce con esta misma cosa. Y o sea, yo decía, qué maravilla es esto. O sea, era la cosa, Y aparte era portátil, o sea, claro, era portátil, chiquita. una maravilla. Pero nunca ni siquiera, o sea, ¿quién la vende? ¿Cómo la vende? ¿Cómo se llama? ¿Qué es esto? Pero nunca encontré algo parecido. Y en algún punto, para clases de inglés, mi mamá me consiguió una grabadora que tenía un micrófono, pero no era lo mismo. Porque era una casetera que tenía un micrófono con un corbatero. como portátil. Entonces, no, era como un corbatero y el otro era como un Walkman. Pero tienes que tener la cosa en la mano, ponerte. Entonces dije, no es lo mismo. No es lo mismo, que, no es lo esta mismo. que parece como flautita. Como Karina, ¿no? Ajá, sí, ¿no? sí. Increíble. Es algo que siempre, y eso sí nunca supe, ni sé cómo se llama. Yo, en cambio, no quiero desaprovechar la oportunidad para contarles una anécdota, porque el Poli me habló de cómo es cuando en realidad como que te llega algo que sí esperabas. Ajá. En mi caso, yo era el lazarillo de mi papá o el cómplice de mi papá, porque mi hermana, muy inteligentemente, siempre sabía lo que quería. Entonces a nosotros nos llevaban, comprábamos nuestros regalos, pero siempre había un regalo especial para la reina, la princesa de la casa. Entonces yo con mi papá, el día de Navidad o el día anterior íbamos. Entonces fue una vez específicamente encontrar unos patines rosados. Pero no había un regalo especial para el principito de la casa. No. Pero es que a la final el tema era, yo creo que el regalo especial para mí era el ir con mi papá en Navidad a conseguir específico, porque ahí sí no era ni escatimaba ni nada, o sea, hay que encontrar lo que tu hermana pidió, o sea, y donde sea. Entonces nos íbamos, claro, donde él medio conocía y buscábamos. Entonces yo era niño todavía y eran otros tiempos, o sea, yo tendría que 12 años, 13 años. Entonces, claro, mi papá parqueaba porque full gente, tráfico. Yo me bajaba, entraba, preguntaba, decía, ¿tiene esto? Sí, no tiene ya. Y me acuerdo que fue patines, una radio grabadora, o sea, una radio de estas así, celular, no me acuerdo qué más fue. Patines, grabadora, celular. Pero regalo totote. Y algo más. Claro, o sea, para eso ella siempre sabía. Decía, yo quiero esto para Ya. Y claro, es chévere todo lo que es como que buscar, conseguir, encontrar. A mí o sea, justo eso te iba a decir de repente, y esto tal vez es para otro tema, pero creo que toda esta aventura de la búsqueda de los juegos, sobre todo cuando vas con tus papás, es una experiencia única. O sea, yo tengo muy bueno, o sea, y es todo el recuerdo de que salías de la calle. Por ejemplo, yo ahorita llueve y digo, ya no quiero salir. Sí. Pero puta, con mis papás está lloviendo, no, vamos, hay que ir. Y nos íbamos y era correr bajo la lluvia del parqueadero para entrar. Y pasabas horas ahí metido viendo huevadas con tus papás. Y claro, y sabías que podías decir que te gusta, sabías que te iban a decir que no. Porque, por ejemplo, de plano, y es otra cosa, yo siempre quise tener Legos, pero no Legos, o sea, no así chiquitos. Que es grande. Grandotes. Por ejemplo, uno de mis sueños era el Millennium Falcon de Lego. Pero siempre quería las piezas estas enormes que se armaban de Legos. Y yo ya sabía que eso no podía pedir, primero porque en el juguete yo no recuerdo haber visto hace años, y seguramente si las veía eran carísimas. Como ahora. Claro, como ahora. Pero, por ejemplo, había cosas que yo ya sabía que podía pedir, o que las pedía. Por ejemplo, a mi mamá le gustaba armar los pesebres. Entonces yo decía, pido los animalitos que son para el pesebre, pero luego ya son mis juguetes, los animalitos. Oye, ¿en serio? Y para mí era ¿Qué te diste los regalos? lo peor de todo es que no, era regalo de muchas cosas. Está en el pesebre, mijo. Oye, pero no, el otro regalo que yo era ilusión. Tu no Game Boy para el niño, Dios. No, esto de los animalitos de pesebre, para mí realmente era algo que yo esperaba con ansia. ¿Te gustaban? Me encantaba. Ok. Lo que pasa es que me fascinaba todo. Por ejemplo, a mí, y esto, mi mamá me regaló cuando cumplí 37 años, 36 años, una caja de carros de juguete.
No que Hot Wheels, nada. Una marca china de carros de juguete. Ok. Porque siempre me encantaron. Y me encantaban estas cosas que se eran muy chiquititas, pero si te acercabas mucho, se veían muy reales. O sea, veías, no es que tenía una parrilla real, pero veías como en el metal habían marcado donde iba la parrilla, los faros, todo. Y los animales pequeños tenían lo mismo. Entonces, era una fascinación por esos animales que venían en la misma bolsa de plástico que venía el Power Ranger. Claro. Con la misma grapada. Exacto. Entonces, no sé qué, los amigos de Noé, una mierda así. Uno que otro animal que no identificabas que era. Pues no, o sea, es que no, de repente te das cuenta. Sí. Es que había unos perfectos, entonces los changuitos eran súper bien hechitos, de león, perfecto, claro. los tigres, hermosísimos. Y Y de repente había una vaca blanco y negro, pero al lado había una vaca verde. Y veías el modelo era el mismo, pero La vaca enferma. O había un venado que podía ser un reptil también, una cosa así. o sea, o sea, no tienes idea cómo me encantaban estos animalitos. Y era, mamá, pero compremos, porque son para el pesebre. Y claro, se acabó la Navidad. Y yo decía, estos son míos. Y en verdad, cogía todos los animalitos y estos son míos. Yo, en la siguiente Navidad te los presto, pero el resto del año son míos. Los iba perdiendo, entonces la siguiente Navidad había otra animal. Pero para mí era, o sea, por ejemplo, eso es un buen recuerdo. No es nada espectacular, pero era ir con mi mamá, ir a la juguetería. Y llegaron de los animalitos que no valían nada, o sea, eran bastante baratos. Y era una bolsa enorme. Y decirle, mamá, llevemos, o sea, tiene que irse con nosotros. Y llegaba a la casa y romper esa verdad. Sacar. Y uno por uno. Ve. Miren. Así es un león. Los gansos. Los dos gansos. Yo sí puedo comprar dos. Un perro mediano. Un perro pequeño. Algún día conoceré a alguien que pueda hablar con Alguien que tenga el poder que podrá vencerlos. Para mí era fascinante eso. Y ya había, o sea, esos detallitos así. O sea, más que, porque también me pasaba mucho que ibas al Supermax y encontrabas alguna cosa baratita que te podías comprar o lo que sea. Pero en Navidad, en las épocas de Navidad, ir en las tardes, donde ya se iba oscureciendo el día, a una perra juguetería, estar metida ahí viendo huevadas y ver qué alcanzas de enganchar a que te compren ese rato. O sea, para mí era espectacular. Aprovechar ahí por favor, esto. Y buscar los regalos de la Navidad. Que finalmente a veces, estoy seguro que no, la verdad es que nunca sé si es que lo compraban ese rato, pero ir y decir, sí, yo quiero esto, me gustaría esto. Y de repente veías varias cosas y ellos medio decían como que, ok, compramos estas pendejadas. Esto sí te va a traer Santa Claus. Claro, Esto no le vamos a comprar Game Boy, pero mira esa máquina de Tetris. Yo sé que le vamos a comprar. Fue lo mejor de esto. Oye, qué locura. Lo peor de todo es que, o sea, al final no tenía el Game Boy, pero me la llevaba a la escuela y jugaba. O sea, le sacaste jugo. O sea, le aprovechaste el juguete. O sea, al final de cuentas. Pero recuerdo muy bien, porque en ese tiempo todavía no estudiaba en alemán, cómo... Que no era hijo del señor Caballero. Recuerdo muy bien que no era hijo del señor Capel. El señor Capel no se va a ver comprar Game Boy. No, recuerdo, tenía justo un amigo que sí le compraron el Game Boy. Y sí le compraron el Game Boy y venía como un Mario. Creo que un Mario Land, alguna cosa. Mario Land. Claro. Quítate así. No, o sea, y ahí es donde dije... ¿Me prestas tu juego de no es de cartuchos, perdón. Y ahí te das cuenta, o sea, o sea, el peso. Claro. O sea, el mío usaba dos pilas AAA de las más finitas. El Game Boy usaba cuatro de AA. Y el peso. Y de ley tenía la lupa esta con luz, todo. No, después tuve un amigo que tenía esa que te podías poner aquí a un ladito el Game Boy. Y como si fuera celular, como si fuera startup. Pues por ahí lo sacaba. Qué pro. Y después tuve un Game Boy Color que me robaron, pero... Eso va a ser para otro video. Los robos de los mijines, ¿ok? Ay, qué buen video. Es que no robaron un Transformer de un primo. O sea, ¿qué nos robaron y qué robamos? Pero eso es para la próxima. Para la próxima. Está muy bien. Queridos mijines, ha sido un placer compartir el día de hoy con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Pórtense muy bien. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Mijines del Multiverso en todos lados. Muchas gracias. Fin de la transmisión. Bye.